La niña desapareció durante 2 días sin dejar pistas. Cuando regresó tomada de la mano de una mujer apache, su padre corrió a abrazarla hasta que la oyó susurrar: «Papá, prometimos protegerla». Su sonrisa se desvaneció, sus dedos comenzaron a temblar, y todos a su alrededor quedaron en absoluto silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te voy a contar todo. Papá, ¿y si hoy te perdieras tú? Fernando dejó la silla de la cocina apoyada contra la pared con un golpe seco. Miró a su hija. Lupita estaba sentada en el piso, jugando con unas piedritas coloradas. Sus ojos grandes lo miraban, esperando una respuesta. «¿Por qué dices eso, mija?», preguntó Fernando, pasándose los dedos por el borde de su sombrero. «Porque siempre soy yo la que se puede perder», dijo Lupita muy seria. «Tú nunca, tú siempre sabes dónde estás». Fernando se acercó y se agachó frente a ella. El piso de tierra de la casita estaba fresco bajo sus botas. «Yo no me pierdo porque tengo que encontrarte a ti», dijo. Su voz era áspera pero suave. «Es mi trabajo». Lupita sonrió, mostrando el hueco de su diente faltante. «Pero si te perdieras, yo te buscaría», gritaría muy fuerte. «¡Fernando!». Fernando no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa pequeña, solo para ella. Afuera, el sol de la mañana ya calentaba las calles de San Miguel de Allende. Se oía el lejano rebuzno de un burro y las voces de los primeros vecinos. «Tengo que irme», dijo Fernando, poniéndose el sombrero. «Trabajo en el rancho de don Luis. Te quedas con la señora Rosa hasta que yo vuelva». «¿A qué hora vuelves?», preguntó Lupita, levantándose de un salto y pegándose a sus piernas. «Al atardecer, cuando el sol se esconde detrás del cerro del Picacho, como siempre». «¿Prometes?», insistió Lupita, abrazándolo fuerte alrededor de la cintura. Fernando puso una mano sobre su cabecita despeinada. «Prometo», dijo. Era una promesa de todos los días, una rutina tan antigua como los cerros que rodeaban el pueblo. Fernando salió de la casa, una construcción pequeña de adobe con techo de teja. Lupita lo siguió hasta la puerta y se quedó viéndolo alejarse por la calle polvorienta. Él se volvió una vez y levantó la mano. Ella agitó la suya con energía. La vida en San Miguel de Allende era así, tranquila, predecible. Fernando caminó hasta la plaza, donde ya estaba abierta la tienda de don Carlos. El hombre, gordo y de bigote gris, barría la entrada. «Buenos días, Fernando», dijo don Carlos. «Buenos días», respondió Fernando con un movimiento de cabeza. «Lupita está más despierta que el gallo hoy», comentó don Carlos riendo. «Me gritó buenos días desde lejos». «Sí», dijo Fernando, y esa sola palabra sonaba a orgullo. Siguió su camino. Pasó por la casa de la señora Rosa, una mujer mayor con el pelo recogido en un moño. Ella estaba regando unas macetas con geranios rojos. «Fernando, pasa por Lupita después. Le haré unos buñuelos», dijo la señora Rosa. «Gracias, señora», contestó él. «Vendré al atardecer». Todo era igual, todo estaba en su lugar. Fernando llegó a las afueras del pueblo, donde lo esperaba su caballo, un animal castaño y tranquilo. Montó y se dirigió al rancho. El trabajo era duro: arreglar una cerca, revisar el ganado. Las horas pasaban bajo un sol que no perdonaba. Fernando pensaba en Lupita, en si había desayunado bien, en si la señora Rosa le estaba enseñando a coser, como le había prometido. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y rojo. Fernando terminó su jornada. Le dijo adiós a los otros vaqueros y emprendió el camino de regreso a San Miguel. El pueblo se veía quieto y bonito con la última luz del día. Llegó a la casa de la señora Rosa. La puerta estaba abierta. «Buenas tardes, señora, vine por Lupita», dijo Fernando desde la entrada. La señora Rosa apareció de la cocina secándose las manos en un delantal. Su expresión era normal. «Pero, Fernando, Lupita no está aquí», dijo. Fernando parpadeó. «¿Cómo que no? La dejé con usted esta mañana». «Sí, pero solo un rato», explicó la señora Rosa. «Como a media mañana, ella dijo que quería ir a casa a buscar su muñeca de trapo, que luego volvía. Yo pensé que estaba contigo». Una sensación fría, como un gusano, empezó a subir por la espalda de Fernando. «No está conmigo», dijo, y su voz sonó extraña, plana. «Debe estar en tu casa entonces», dijo la señora Rosa, pero ahora su voz también tenía una pizca de duda.
Fernando no esperó a escuchar más. Dio media vuelta y empezó a caminar rápido. Luego rompió a correr. Sus botas golpeaban la tierra con fuerza. Llegó a su casa. La puerta estaba entreabierta, como él la había dejado por la mañana. «¡Lupita!», gritó, entrando. El silencio le respondió. Revisó la única habitación. Revisó la pequeña cocina. Revisó detrás de la puerta. Nada. «¡Lupita!», volvió a gritar, ahora con más fuerza. Salió a la calle, miró hacia un lado y hacia el otro. No había nadie. La noche estaba cayendo rápido. «¡Lupita!». Su grito rasgó la tranquilidad del atardecer. Empezó a recorrer las calles cercanas. Su respiración se hizo agitada. «Lupita, Lupita, mija». Revisó detrás del pozo de agua. Revisó el pequeño corral vacío donde a veces jugaban los niños. Nada. Solo sombras largas y silencio. El miedo, un miedo que no conocía, empezó a apretarle el pecho. Regresó corriendo a la tienda de don Carlos. El hombre estaba cerrando las persianas de madera. «Carlos», jadeó Fernando, «¿has visto a Lupita?». Don Carlos vio la cara de Fernando y su expresión se puso seria. «No, Fernando, no la he visto desde esta mañana. ¿Qué pasa?». No está en casa, no está con la señora Rosa». La noticia corrió como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, varios vecinos salieron a la calle. La señora Rosa llegó, con las manos en la cara. «Dios mío, Fernando, lo siento mucho. Pensé que estaba contigo». Fernando no la escuchaba. Su mundo, ese mundo tranquilo y predecible de hacía solo unas horas, se había roto en 1000 pedazos. Su hija no estaba. El sol se había escondido completamente. La primera estrella brillaba en el cielo oscuro, y Lupita no estaba. «Tenemos que buscarla», dijo don Carlos, poniendo una mano en el hombro de Fernando. «Ahora mismo. Todos». Fernando asintió. No podía hablar. Solo sentía un vacío enorme y frío donde antes estaba su corazón. Tomó una lámpara de aceite que le ofreció un vecino. Su mano temblaba. La luz bailó sobre las caras preocupadas que lo rodeaban. «Por favor», logró decir, y esa palabra sonó como un susurro roto. «Encuéntrenla». La gente del pueblo de San Miguel de Allende se organizó en grupos. Salieron a las calles oscuras, llamando el nombre de una niña de 7 años. Fernando caminaba al frente de uno de los grupos. Con cada paso, con cada llamado que recibía solo el eco por respuesta, el puño de miedo en su pecho se apretaba más y más. La noche era larga, y Lupita no aparecía por ninguna parte. La última llamada se perdió en la noche. El nombre de Lupita ya no era una palabra, era un sonido roto que salía de la garganta de Fernando. Las lámparas de aceite de los vecinos formaban puntos de luz temblorosos que se movían entre las casas y los matorrales. «Fernando, tenemos que parar», dijo la voz cansada de don Carlos. «No vemos nada, podemos caernos en un hoyo». «Ustedes párense», respondió Fernando sin mirarlo. Sus ojos escudriñaban la oscuridad más allá del círculo de luz de su lámpara. «Yo sigo». «Mira, al amanecer volvemos, con luz del día, será mejor». Fernando no contestó, siguió caminando. Uno a uno, los vecinos regresaron al pueblo, exhaustos y con el ánimo por el suelo. Solo Fernando se quedó fuera, recorriendo una y otra vez el mismo camino pedregoso. La noche era larga y fría. Él no la sintió. Cuando el cielo empezó a cambiar de negro a un gris pálido, Fernando estaba en el mismo lugar, al borde del desierto. Tenía los pantalones rasgados por las espinas, las manos arañadas. No había encontrado nada, ni un hilo de su vestido, ni una huella clara. Al amanecer, la señora Rosa lo encontró allí. Le trajo un jarro de café caliente y un pedazo de pan. «Toma, hijo, tienes que comer algo». Fernando tomó el jarro con las 2 manos, para que no se notara que temblaban. Bebió. El café le quemó la lengua, pero no lo sintió. «La vamos a encontrar», dijo la señora Rosa, pero su voz no sonaba segura. «Sí», murmuró Fernando. El segundo día comenzó. Esta vez fue más organizado. La señora Rosa, con una fuerza que no parecía tener para sus años, dividió a los hombres del pueblo en grupos. «Tú, Javier, lleva a 3 hombres al río seco. Revisen bien entre las rocas grandes. Tú, Carlos, lleva otro grupo a los cerros bajos, por donde están los nopales gigantes. Fernando, tú ven conmigo y unos más. Recorreremos los lados del camino a Querétaro». Fernando asintió. Su cuerpo funcionaba, pero por dentro estaba vacío. Caminaba, miraba, gritaba. «Lupita». El sol subió, implacable. El calor era como un mazo golpeando la tierra. El grupo de Javier regresó del río seco al mediodía, cubiertos de polvo y sudor. «Nada, Fernando».
dijo el joven quitándose el sombrero. No hay señal de ella por allí. El grupo de don Carlos llegó después. Traían el ánimo peor. Encontramos una cueva pequeña, contó don Carlos. Solo había huesos de animales viejos. Nada más. Cada noticia era como una piedra más en el estómago de Fernando. La señora Rosa lo obligó a sentarse a la sombra de un mezquite. Le dio agua. Tu hija es lista, Fernando. Es una niña fuerte. Tiene 7 años, dijo él, mirando el agua en el vaso como si no supiera qué era. 7 años. Y está sola. Su voz se quebró. Por primera vez los demás vieron el miedo crudo en sus ojos. Él siempre era sereno, duro. Verlo así les dio más miedo. Por la tarde, un niño del pueblo corrió hacia ellos. Señora Rosa, mi mamá dice que vengan. Don Alejandro manda a sus hombres a ayudar. Don Alejandro era el ranchero más rico de la región. Vivía en una hacienda grande cerca de Querétaro, pero tenía tierras por todos lados. No era un hombre que se mezclara con la gente del pueblo. Cuando Fernando y los demás regresaron a la plaza, había 2 jinetes nuevos allí. Uno era Tomás, un hombre ancho de espaldas con una cara que siempre parecía enojada. El otro era más joven, de mirada fría. Don Alejandro se enteró de lo de la niña, dijo Tomás sin bajarse del caballo. Manda a decir que podemos ayudar a buscar. Él conoce bien el desierto. Fernando miró fijamente a Tomás. Algo en la oferta no le gustaba. No era amabilidad. Dile a don Alejandro que agradecemos, dijo la señora Rosa, antes de que Fernando pudiera hablar. Cualquier ayuda es buena. Bueno, asintió Tomás. Pero nosotros buscaremos por nuestra cuenta, por los terrenos más lejanos. Los 2 jinetes se alejaron al trote. Don Carlos se acercó a Fernando. No confío en ellos, Fernando. A don Alejandro solo le importa lo que tiene bajo la tierra o lo que puede vender. ¿Por qué quiere ayudar ahora? Fernando no respondió. Solo veía alejarse a los hombres. Una idea terrible se le ocurrió. ¿Y si don Alejandro no quería ayudar a encontrar a Lupita? ¿Y si buscaba otra cosa? Y la niña se había cruzado en su camino. La noche cayó por segunda vez. Esta vez nadie sugirió parar. Los grupos siguieron buscando con lámparas, pero el silencio era más pesado. La esperanza se estaba secando como el río. Fernando caminaba solo, lejos de los demás. Su voz ya no era un grito, era un ronco susurro. Lupita, por favor. De repente sus piernas ya no lo sostuvieron. Cayó de rodillas sobre la tierra dura. La lámpara rodó y se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Allí, solo, bajo 1.000.000 de estrellas que no le importaban, Fernando escondió la cara en sus manos ásperas. Un sonido seco y terrible, como el crujido de una rama, salió de su pecho. Era el sonido de un corazón que empezaba a creer que su hija no volvería. En ese mismo momento, muy lejos, en la profundidad de los cerros donde nadie había buscado, una niña de 7 años dormía protegida por el muro de una cueva, acurrucada junto a una mujer alta y silenciosa que velaba su sueño. El amanecer del tercer día encontró a Fernando todavía de rodillas en la misma tierra. No había lágrimas en sus ojos, solo un vacío seco y profundo. Desde lejos la voz de don Carlos lo llamó. Fernando, ven, tenemos que volver al pueblo, organizarnos de nuevo. Fernando se levantó, sus huesos le dolían. Caminó hacia donde estaban los otros hombres, que se reunían con las caras largas y sucias de polvo. Nadie hablaba mucho. Subieron a un viejo camión que don Carlos usaba para llevar provisiones. El viaje de regreso a San Miguel fue silencioso. Cuando llegaron a la plaza, la señora Rosa y otras mujeres tenían café y comida preparada en mesas largas. Pero nadie tenía hambre. El pueblo entero parecía más pequeño, apagado. Fernando se sentó en los escalones de la iglesia, miraba sus manos sin verlas. De repente, un grito, agudo, venía del otro extremo de la calle principal. ¡Miren! Ahí, al final de la calle, era la voz de una mujer. Todo el mundo se volvió. Fernando se puso de pie lentamente, como si sus piernas pesaran demasiado. Al principio solo vio una silueta pequeña, luego la figura se hizo clara bajo el sol de la mañana. Era una niña. Caminaba despacio, por el centro del camino polvoriento. Llevaba un vestido que ya no era azul, sino del color de la tierra. «Es Lupita», susurró alguien. Un murmullo corrió por toda la plaza. Fernando no lo oyó. Su corazón, que había estado quieto y frío, dio un golpe tan fuerte que le dolió el pecho. Dio un paso, luego otro, luego empezó a correr. «Lupita», gritó, y esta vez su voz sí tenía fuerza, tenía vida. La niña levantó la vista.
Al ver a su papá, sus ojos grandes se abrieron más. Una sonrisa iluminó su cara sucia. «Papá». Fernando corrió como nunca había corrido. La distancia entre ellos desapareció. Se arrodilló en el polvo y la envolvió en sus brazos. La apretó tan fuerte que sintió los pequeños huesos de su espalda. Enterró la cara en su cabello enmarañado. «Mija, mija, mija», repetía, una y otra vez, como una oración. Lupita lo abrazaba también, con sus brazos delgados. «Estoy aquí, papá, no llores», pero Fernando sí lloraba. Lágrimas gruesas y sucias le cortaban caminos en el polvo de la cara. Todo el pueblo los rodeaba ahora, en un círculo silencioso, aliviados, pero con una pregunta enorme en el aire. Fue entonces cuando Fernando notó que Lupita no estaba sola. Había una mujer. Estaba parada unos pasos atrás, inmóvil como un poste. Era alta, más alta que la mayoría de los hombres allí. Tenía la piel morena y curtida. Llevaba el pelo negro partido en dos trenzas largas y gruesas que le llegaban más abajo de la cintura. Vestía una camisa sencilla y unos pantalones holgados. Sus ojos oscuros miraban la escena con seriedad, sin alegría ni tristeza. Fernando no la había visto, solo había visto a Lupita. Ahora, al notar su presencia, su abrazo se tensó un poco. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde la había visto Lupita? Don Carlos fue el primero en hablar, dirigiéndose a la extraña. «Señora, ¿usted es? ¿Usted encontró a la niña?» La mujer asintió, una sola vez. No dijo su nombre. Lupita se soltó un poco del abrazo de su papá. Miró a la mujer y le sonrió. Luego se acercó a su oreja. Fernando sintió el calor del aliento de su hija. «Papá», susurró Lupita, en una vocecita que solo él podía oír. «Prometimos protegerla, a ella y al secreto». Las palabras no tenían sentido. Protegerla, el secreto. Fernando apartó a Lupita para mirarla a la cara. Sus ojos brillaban con una luz que él no reconocía. No era el miedo de una niña perdida, era algo más grave. ¿Qué estás diciendo, mija?» «Prometí, papá. Le di mi palabra a Nalín», susurró Lupita otra vez, como si fuera lo más importante del mundo. Fernando alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la mujer alta. Ella lo miraba fijamente. No pidió nada, no explicó nada, solo asintió con la cabeza muy despacio, un movimiento grave que cargaba el peso de algo enorme. En ese momento, el joven vaquero Javier, que estaba entre la gente, habló en voz baja pero clara. «Esa mujer es apache. Mi abuelo hablaba de su gente. Casi no quedan por aquí». Un nuevo murmullo, esta vez de asombro y un poco de miedo, recorrió al pueblo. Una apache, en San Miguel, con la hija perdida de Fernando. Fernando se levantó, sin soltar la mano de Lupita. Su gratitud por tener a su hija de vuelta chocaba contra la advertencia en sus palabras y la presencia misteriosa de esa mujer. Algo había pasado en esos 2 días, algo que había cambiado a su hija, algo que ahora los envolvía a los tres en un silencio tenso, mientras todo el pueblo de San Miguel los miraba, sin entender nada. Fernando cerró la puerta de su casa. El sonido de la madera al chocar contra el marco cortó el murmullo de la gente afuera. Por un momento los tres se quedaron quietos en la penumbra de la habitación. La luz entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Fernando se arrodilló frente a Lupita. Sus manos grandes y callosas le acariciaron la cara. «¿Estás bien, mija? ¿Te duele algo?» «No, papá, estoy bien», dijo Lupita, pero sus ojos iban de su padre a Nalín, que permanecía de pie junto a la puerta, observando. «Necesitas comer», dijo Fernando, y fue hacia la cocina. Trajo un plato con frijoles y una tortilla. También llenó un vaso con agua. «Toma». Lupita comió con hambre. Fernando la miraba, sin poder creer que estuviera allí. Cada bocado que ella tomaba le calmaba un poco el miedo. Cuando terminó, Fernando tomó un trapo húmedo y comenzó a limpiarle con cuidado la tierra de la cara y las manos. «Ahora dime», dijo su voz, baja pero firme. «Dime todo lo que pasó». Lupita respiró hondo, miró a Nalín como pidiendo permiso. La mujer asintió una vez. «Me perdí», empezó Lupita. «Fui a buscar mi muñeca, pero luego vi un conejo pequeño. Lo seguí. Sin darme cuenta, ya estaba lejos del pueblo. Todo era igual. Cactus y piedras. Grité tu nombre muchas veces, pero el viento se llevaba mi voz». Fernando apretó los labios, se veía el dolor en sus ojos. Empezó a hacerse de noche, tenía frío y miedo. Me escondí entre unas rocas grandes. Lloré. Cuando ya casi no veía nada, una mano me tocó el hombro. «Era ella», dijo Fernando mirando a Nalín. «Sí, era Nalín». No me asusté. Sus ojos no eran de mala persona. Me dijo: «Ven, niña, aquí te congelarás». Me llevó a un lugar con más piedras, donde no entraba el viento.
Me dio agua de su cantimplora y un pedazo de carne seca. Durmió sentada, vigilando. Al otro día, cuando salió el sol, me dijo que no podía llevarme al pueblo todavía. ¿Por qué no?, preguntó Fernando, y esta vez su pregunta fue directa para Nalín. La mujer habló por primera vez dentro de la casa. Su voz era grave, clara. Porque hombres con caballos recorrían la zona, hombres que buscan algo que no es de ellos. Era más seguro esperar. Los hombres de don Alejandro, murmuró Fernando, recordando a Tomás y al otro jinete. Sí, confirmó Nalín. Ella me dijo que teníamos que escondernos bien, continuó Lupita. Caminamos muchas horas, llegamos a un cerro que parecía igual a todos los demás, pero Nalín movió unas piedras y... había una entrada, una cueva. Lupita hizo una pausa, sus ojos brillaban al recordar. Dentro había una luz, papá. No era de lámpara, era una piedra, grande como mi cabeza, y brillaba así. Hizo un gesto con las manos, como acunando algo. Brillaba con un color azul, muy suave, como el cielo justo antes de que salga el sol. Fernando escuchaba, sin entender. Nalín me explicó, dijo Lupita, seria. Esa piedra es muy vieja, es sagrada para su gente. Ella es la última que la cuida. La piedra no es magia, pero es importante. Es como la raíz de todo por aquí. Hace que el desierto no esté completamente muerto, que a veces corra un poco de agua bajo la tierra, que crezcan los mezquites. Si esa piedra se la llevan, si la rompen o la venden, el equilibrio se pierde. Todo puede secarse para siempre. ¿Y los hombres malos la buscan?, preguntó Fernando. Para venderla, dijo Nalín, desde su lugar. Su voz sonaba cansada. Solo ven dinero, no les importa la tierra, ni el pueblo, ni el futuro. Han estado buscando por años. Yo los esquivo, pero se están acercando. Yo toqué la piedra, papá, susurró Lupita. Nalín dijo que no la tocara, pero sentí que me llamaba. La toqué, y entonces brilló más fuerte, mucho más. La luz llenó toda la cueva. Nalín se quedó mirándome. Dijo que era una señal, que la piedra me aceptaba, que yo podía entender. Lupita tomó la mano de su padre. Me pidió que prometiera ayudar a protegerla, a proteger el secreto, porque si los hombres malos la encuentran, todo se arruinará. Y también a protegerla a ella, porque ella está sola, y los hombres malos pueden hacerle daño. Fernando miró la mano pequeña de su hija dentro de la suya. Luego miró a Nalín. ¿Por qué?, preguntó, y su voz temblaba de rabia y confusión. ¿Por qué la envolviste en esto? Es una niña. Nalín lo sostuvo la mirada. Ella se envolvió sola al perderse en mi camino, y la piedra la eligió al brillar para ella. Yo no cargo con señales que no entiendo, solo escucho. Su corazón no tiene miedo a lo verdadero. El mío ya solo sabía tener cuidado. Prometí, papá, repitió Lupita, apretando su mano. Le di mi palabra. Fernando cerró los ojos. Sentía el mundo, su mundo simple de trabajo y cuidar a su hija, derrumbarse. Ahora no solo tenía que proteger a Lupita de los peligros normales, tenía que protegerla de un secreto ancestral, de unos hombres codiciosos y de una promesa hecha en una cueva con una piedra que brillaba. El alivio de tenerla de vuelta se mezclaba con un nuevo miedo, más profundo y complicado. Abrió los ojos y miró a la mujer apache, que esperaba en silencio su sentencia. Fernando abrió los ojos. La habitación seguía igual, pero todo era distinto. Nalín ya no estaba. Había salido en silencio mientras él procesaba la historia. Solo Lupita estaba allí, mirándolo con esperanza y ansiedad. Tienes que descansar, mija, dijo Fernando, y su voz sonaba áspera. Vamos a lavarte bien y a ponerte ropa limpia. Pero papá, ¿y Nalín?, preguntó Lupita sin moverse. Esa mujer ya se fue, es lo mejor. Pero le prometí, una promesa de niña no cuenta cuando hay peligro. La interrumpió Fernando, y al instante se arrepintió de su tono. Lupita no lloró, solo bajó la cabeza, sus pequeños hombros se encogieron. Fernando suspiró. La levantó en sus brazos, aunque ella ya era grande para eso, y la llevó a la parte de atrás de la casa. Allí, con agua de una cubeta y un jabón fuerte, la lavó con cuidado, quitando los últimos rastros del desierto. Le puso un vestido limpio, azul como el que llevaba cuando desapareció. Ahora, escúchame bien, Lupita, dijo Fernando, arrodillándose de nuevo frente a ella. Lo que pasó en el desierto se acabó. Esa piedra, esa cueva, no es asunto nuestro. Nalín es una persona mayor. Ella puede cuidarse sola. Tú eres una niña.
Mi niña, yo solo quiero que estés segura dentro de estas 4 paredes. Pero si no la ayudamos, los hombres malos pueden encontrarla, Tomás y esos. ¿Cómo sabes el nombre de Tomás?, preguntó Fernando, frunciendo el ceño. Nalin me dijo, ella los conoce, los ha visto rondar. Dijo que el jefe es un tal don Alejandro, de Querétaro, que tiene mucho dinero y quiere la piedra para venderla. Fernando se pasó la mano por la cara. Era peor de lo que pensaba. Don Alejandro no era cualquier persona, era poder. Tenía influencia con la gente importante, tenía hombres armados. Por eso mismo, Lupita, por eso tenemos que estar lejos de esto. Don Alejandro no es un hombre con el que se pueda jugar. Por eso hay que ayudar más, insistió Lupita, sus ojos llenos de una lógica infantil que a Fernando le partía el corazón. Porque si él es fuerte, Nalin necesita amigos. Fernando no supo qué responder, se levantó. La regla es clara, no sales de esta casa sin mí, no intentes buscar a Nalin, no hablas con nadie de piedras o de cuevas, ¿entendido? Lupita no dijo que sí, tampoco dijo que no, solo lo miró. Esa tarde Fernando intentó volver a la normalidad. Fue a la tienda de don Carlos a comprar harina y frijoles. Don Carlos estaba detrás del mostrador. Fernando, qué bueno ver a la niña entera, dijo el tendero. Fue un milagro. Sí, respondió Fernando escueto. ¿Y esa mujer, la Apache, se fue así como llegó, verdad? Sí, se fue. Don Carlos asintió, pero su mirada era perspicaz. Ojalá se mantenga lejos. Hoy temprano, los hombres de don Alejandro preguntaron por ella, por si la habíamos visto por el pueblo. Fernando sintió un escalofrío. ¿Preguntaron por ella? Sí, dijeron que don Alejandro, en su bondad, quería ofrecerle trabajo en su rancho, pero a mí no me pareció una oferta, me pareció una cacería. Fernando pagó lo que debía y salió de la tienda. Sus pasos fueron más rápidos de regreso a casa. Al doblar la esquina hacia su calle, se detuvo. Al otro lado, a la sombra de un viejo mezquite, había 2 hombres a caballo. Uno era Tomás, el de la espalda ancha. El otro era el mismo jinete joven que lo había acompañado antes. No hacían nada, solo estaban allí, mirando directamente hacia la puerta de su casa. Fernando apretó la bolsa de mandado contra su pecho. Caminó despacio, sin desviar la mirada de los hombres. Ellos lo observaron pasar. Tomás incluso levantó la mano en un salento burlón. «Buenas tardes, vaquero», dijo Tomás. Fernando no respondió. Entró a su casa y cerró la puerta con seguro. Lupita corría hacia él. «¿Qué pasa, papá? Tu cara está blanca». «Nada, mija, nada», pero era mentira, todo pasaba. Se asomó por una rendija de la ventana. Los 2 jinetes seguían allí, como 2 buitres posados en una rama. No se iban. Fernando se dejó caer en una silla. Se sentía atrapado. Por un lado, el amor feroz por su hija, que le gritaba que la escondiera, que la alejara de todo peligro. Por otro lado, la promesa en los ojos de Lupita y el peso silencioso de una deuda. Esa mujer, Nalin, había salvado a su hija. La había traído de vuelta sana y salva. Y ahora esa mujer era perseguida. Y lo peor era que los cazadores no solo estaban tras la presa, ahora también vigilaban la guarida, su guarida. La casa donde dormía Lupita. La noche cayó. Fernando no encendió la lámpara. Desde la oscuridad vigiló la calle. Los 2 hombres se habían ido, pero él sabía que volverían. Don Alejandro tenía el ojo puesto en ellos. Y Fernando no sabía qué hacer. Si ayudaba a Nalin, ponía a Lupita en la mira de un hombre poderoso y sin escrúpulos. Si no ayudaba, rompía el corazón de su hija y tal vez condenaba a la única persona que le había devuelto la luz. Era una trampa, y no veía salida. Fernando pasó los 2 días siguientes como un hombre atrapado en 2 pensamientos. Trabajaba en el rancho, pero su mente estaba en su casa. Y cuando estaba en casa, su mente estaba en los cerros, preguntándose dónde estaría escondida Nalin. La vigilancia de los hombres de don Alejandro era intermitente, pero constante. A veces estaban, a veces no. Pero su presencia se sentía en el aire, como el olor a polvo antes de una tormenta. Lupita obedecía. A medias. No intentaba salir cuando su papá estaba presente, pero Fernando notaba pequeñas cosas, un poco de queso que faltaba en la alacena, un pedazo más grande de tortilla del que ella solía comer, un cántaro de agua que se vaciaba muy rápido. Un día, al regresar del trabajo más temprano, Fernando no la encontró en la casa. El pánico lo agarró de la garganta. Lupita salió corriendo a la calle, no muy lejos, cerca del viejo molino abandonado, la vio. Estaba caminando rápido, mirando hacia atrás, con un pequeño atado de tela en las manos. Fernando la siguió, manteniendo distancia. Lupita se alejó del pueblo, hacia una zona de casitas viejas que nadie usaba desde hacía años.
Se detuvo frente a una cuya puerta estaba torcida y sin ventanas. Miró alrededor con cuidado y luego empujó la puerta para entrar. Fernando se acercó. Oyó voces desde dentro, la voz clara de Lupita y la voz grave de Nalín. Respiró hondo, contando hasta 10 para no entrar furioso. Luego empujó la puerta. Las dos estaban sentadas en el piso de tierra. Lupita acababa de entregarle el atado a Nalín, que contenía un trozo de queso y 2 tortillas. Ambas se volvieron al verlo. Lupita se puso de pie de un salto. «Papá, yo...» «Sal, Lupita, espérame afuera», dijo Fernando. Su voz era tranquila, pero firme como una roca. Lupita bajó la cabeza y salió, pasando junto a él. Fernando se quedó dentro, con la puerta abierta a su espalda. La mirada de Nalín era clara, sin miedo, sin disculpas. «Usted le pidió comida a una niña», dijo Fernando. «No», negó Nalín. «Ella la trajo. Yo le dije que no lo hiciera, que era peligroso. Ella no escuchó». «Claro que no escucha, porque usted le llenó la cabeza con cuentos de piedras brillantes y promesas». Nalín se levantó. Era más alta que él. «Los cuentos son lo que ustedes usan para dormir a los niños. Lo que yo le conté a Lupita es la verdad, seca y dura como la tierra de aquí. Esa piedra existe, esos hombres existen, su peligro existe. Yo no inventé nada. Pero usted la involucró. Ella se involucró cuando tocó la piedra y esta brilló para ella. Yo solo le di un nombre a lo que ya había pasado, le di una razón para la señal». Fernando miraba a esa mujer, vio la fatiga en sus ojos, vio la determinación. No parecía una loca, parecía una persona cansada de cargar un peso enorme, sola. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó Fernando con un tono menos agresivo. «Podría haberse ido lejos, hacia el norte, con su piedra». «Porque la piedra no es mía para llevarla, pertenece a este lugar. Si la saco de aquí, pierde su sentido. Y porque...» Hizo una pausa breve. «Porque ahora tengo una razón para quedarme, además del deber». «Lupita», Nalín asintió. «Ella es como un agua clara en un desierto de sospechas. Me recuerda por qué el secreto vale la pena. No es solo por el pasado, es por el futuro de los niños con risa de campanita». Fernando no supo qué decir. Su enojo se estaba derritiendo, dejando al descubierto la preocupación pura. «Los hombres de don Alejandro nos vigilan, a mi casa. Si ellos la ven a usted con Lupita...» «Lo sé», dijo Nalín. «Por eso me escondo, y por eso le digo que le prohíba a su hija que venga. Pero también sé que prohibirle algo a un corazón tan grande como el de ella, a veces es como prohibirle al sol que salga». Desde afuera, la voz pequeña de Lupita se filtró por la puerta. «Papá, no la regañes a ella, fue mi idea». Fernando cerró los ojos. Al abrirlos, su decisión estaba tomada. «Usted tiene hambre, necesita un escondite mejor que este», dijo mirando las paredes agrietadas. «Yo le traeré comida, lo necesario, pero usted no se acerca a mi casa y Lupita no viene aquí. ¿Trato?». Nalín lo estudió por un momento. Vio que no era un ofrecimiento de amistad, sino un pacto de responsabilidad. «Trato», aceptó. «Bien, ahora vámonos, Lupita», llamó Fernando. Al salir, tomó de la mano a su hija. Caminaron en silencio un tramo. «¿Estás enojado, papá?», preguntó Lupita con la voz temblorosa. Fernando se detuvo, se agachó frente a ella. «No estoy enojado, tengo miedo, mija, un miedo muy grande, pero entiendo que quieras ayudar, solo que debes ayudarme a mí primero, ayudarme a mantenerte segura. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes prometerme que no vendrás aquí sola otra vez?». Lupita miró sus ojos serios, asintió. «Te lo prometo, papá». Era otra promesa. Fernando se enderezó, sintiendo el peso de todas ellas sobre sus hombros. Al mirar hacia atrás, hacia la casita ruinosa, vio la silueta de Nalín asomándose brevemente por la puerta antes de desaparecer en la penumbra. Ella también tenía un peso que cargar. Y por primera vez, Fernando no la vio como una extraña que traía problemas, sino como otra persona tratando de proteger algo, al otro lado de la misma cerca. La nueva rutina duró poco más de una semana. Fernando cumplió su palabra. Cada 2 días, al caer la tarde, dejaba un atado con comida y una garrafa de agua limpia cerca de la casita abandonada. Nunca veía a Nalín, pero a comida desaparecía. Era un trato silencioso. Lupita, por su parte, cumplió también. No fue a visitar a su amiga, pero hablaba de ella todo el tiempo. «Papá, ¿crees que Nalín estará aburrida sola?». «Papá, ¿y si se enferma? No tiene a nadie. ¿Le gustarán los frijoles con un poco de epazote? A mí no me gustan, pero quizás a ella sí». Fernando escuchaba, y poco a poco, sin querer, empezó a ver a Nalín no como una amenaza, sino como una persona.
una persona sola, cargando un secreto demasiado grande para sus espaldas. Un día, Fernando llegó a dejar el atado y encontró algo diferente. Sobre una piedra plana, Nalin había dejado un pequeño pájaro de palma tejido. Era simple, pero bonito. Lo tomó y se lo llevó a Lupita. «Es para ti», le dijo, de parte de ella. La felicidad en la cara de Lupita fue tan brillante que a Fernando le dolió un poco. Era la felicidad de saber que su amiga pensaba en ella. Al día siguiente, Lupita pidió permiso para ir a jugar a la plaza con otros niños. Era sábado, y Fernando, que no trabajaba, aceptó. «Pero directo a la plaza y de vuelta a casa, sin desvíos», advirtió. «Sí, papá», dijo Lupita, y salió corriendo con su pájaro de palma en la mano. Fernando se quedó reparando una silla. El tiempo pasó. Demasiado tiempo. 1 hora. Luego otra. El sol ya estaba alto. La plaza estaba a 5 minutos de la casa. Una sensación familiar, fría y pegajosa comenzó a crecer en su estómago. Dejó la silla y salió. Caminó rápido hacia la plaza. Allí, unos niños jugaban a la rayuela. La señora Rosa estaba sentada en una banca, tejiendo. «Señora, ¿ha visto a Lupita?». La mujer levantó la vista. «Sí, hijo. Estuvo aquí un rato. Luego dijo que iba a buscar unas flores de cempasúchil para llevar a casa. Eso fue hace como 1 hora. Las flores de cempasúchil creían silvestres cerca del río seco, en la dirección opuesta a la casita de Nalin, pero no muy lejos de allí. Fernando empezó a correr. No fue hacia el río. Su instinto lo llevó directamente hacia la zona de las casitas abandonadas. No vio a Lupita por el camino. El silencio era demasiado grande. Cuando estaba a punto de llegar al escondite de Nalin, escuchó un grito. No era un grito de juego, era un grito de miedo. De una niña. Fernando corrió con todo su ser. Al asomarse por detrás de un muro de ruido, vio la escena. Abajo, en el lecho polvoriento del río seco, estaba Nalin. Tenía las manos atadas a la espalda. Tomás y otro hombre la sujetaban fuerte. Frente a ella, montado en un caballo bayo, estaba don Alejandro. El hombre vestía un traje claro, impecable, y miraba a Nalin con una sonrisa pequeña y fría. Y a unos 20 pasos, escondida detrás de un arbusto espinoso, con la cara pálida de terror y las manos apretadas contra la boca para no gritar, estaba Lupita. «Dime dónde está», decía don Alejandro con una voz calmada que llegaba hasta donde estaba Fernando. «Es una simple roca, para ti no vale nada, para mí es un negocio, te pagaré, te daré suficiente para que vivas lejos de aquí, en una ciudad». Nalin levantó la cabeza, sangraba de un labio. «No es una roca, y no es para vender», dijo con su voz grave y firme. Don Alejandro suspiró, como si le causara una gran molestia. «Tomás, parece que no entiende. Ayúdala a entender». Tomás levantó su mano, dispuesto a golpear. Fue entonces cuando Lupita no pudo contenerse más. Saltó desde detrás del arbusto. «No, déjenla, no le hagan daño». Todos los hombres se volvieron. La sorpresa los paralizó por un segundo. Don Alejandro miró a la niña y luego sonrió, de verdad esta vez. «La hija del vaquero, qué interesante». Nalin aprovechó la distracción, se debatió con fuerza, pero los hombres la tenían bien sujeta. Sus ojos se encontraron con los de Lupita, llenos de una urgencia terrible. «¡Corre, Lupita!», gritó Nalin. «¡Corre!». Lupita se quedó congelada un instante. Vio los ojos de su amiga. Vio la orden allí, dio media vuelta y echó a correr. Corrió más rápido que nunca, sin mirar atrás, con el corazón golpeándole los oídos. Fernando, desde su escondite, vio todo. Vio a su hija correr hacia el pueblo. Vio cómo Tomás, tras una orden rápida de don Alejandro, subía a Nalin a la fuerza sobre un caballo y la llevaban al trote en dirección a los grandes ranchos. Vio a don Alejandro sacar un pañuelo blanco y limpiarse las manos con delicadeza, como si hubiera tocado algo sucio. Cuando el polvo se asentó, Fernando salió de detrás del muro. Sus piernas temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, algo caliente y sólido que llenaba el vacío del terror. Habían tocado a la persona que salvó a su hija. Habían puesto esa imagen de horror en los ojos de Lupita y se la habían llevado. No pensó en la piedra, no pensó en el secreto. Solo pensó en el grito desgarrado de Nalin ordenándole a su hija que corriera. Y en la cara de pánico de Lupita. Caminó de vuelta a su casa con paso firme. Sabía lo que tenía que hacer. Y esta vez no sería con un atado de comida. La puerta de la casa se abrió de golpe. Lupita estaba en un rincón, acurrucada, llorando en silencio. Al ver a su papá, se levantó y corrió hacia él aferrándose a sus piernas. «Papá, se la llevaron, a Nalin, y era don Alejandro». «Lo sé, mija, lo vi»,
dijo Fernando, acariciando su cabello. Su voz era extrañamente calmada. ¿Qué vamos a hacer? Le van a hacer daño. El cuerpo de Lupita temblaba. Fernando la llevó a la mesa y la sentó. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manitas frías. Escúchame, Lupita, voy a ir a buscarla, voy a traerla de vuelta. Al rancho de don Alejandro es peligroso, tiene muchos hombres. No voy a pelear, voy a hablar. Pero esa mujer te devolvió a mí, dijo Fernando mirándola fijamente. Me devolvió la luz. Eso no se paga con comida escondida, se paga con lealtad. Ahora tú vas a hacer algo por mí. ¿Qué? Vas a correr a casa de la señora Rosa, le vas a contar todo lo que viste, todo, que don Alejandro tiene a Annalyn, que yo fui a buscarla. ¿Puedes hacer eso? Lupita asintió, tragando el miedo. Sí, papá. Bien, ve ahora, y no te detengas. Fernando la vio salir corriendo por la puerta trasera, hacia los callejones que conocía bien. Luego, se dirigió al único mueble viejo que tenía en la habitación. Abrió un cajón. Allí, envuelta en un trapo, estaba su pistola. Una pistola vieja que no usaba desde hacía muchos años. La tomó. Pesaba más de lo que recordaba. Revisó que no estuviera cargada. No pensaba usarla, pero su presencia en su cinturón era un lenguaje que hombres como don Alejandro entendían. Salió de la casa y ensilló su caballo. El viaje hasta el rancho de don Alejandro llevaba más de una hora al trote rápido. El sol empezaba a bajar. Fernando no pensaba en nada, solo en las palabras que iba a decir. El rancho era grande, una casa blanca con un corredor ancho, rodeada de corrales y galpones. Cuando Fernando llegó a la entrada, dos vaqueros lo detuvieron. ¿A qué vienes, Fernando?, preguntó uno que lo conocía de vista. A ver a don Alejandro, a hablar. No es hora de visitas. Dile que es por el asunto de la mujer apache. Él sabrá. El vaquero lo miró con desconfianza, pero fue hacia la casa. Al poco rato, regresó. Él dice que pases, al corral trasero. Fernando desmontó y caminó. Su corazón latía fuerte, pero sus pasos eran firmes. En el corral trasero, la escena era casi igual a la que había visto en el río. Annalyn estaba atada a un poste de madera. Tenía más suciedad en la cara, pero mantenía la cabeza alta. A su lado, Tomás y otro hombre. Don Alejandro estaba sentado en una silla de tijera, como si estuviera viendo un espectáculo. «Fernando, qué sorpresa», dijo don Alejandro sin levantarse. «Vine a pasar unos días a mi rancho y mira lo que encuentro, una intrusa en mis tierras, y ahora tú». «Ella no es una intrusa», dijo Fernando. Su voz sonó clara en el aire quieto. «Y usted lo sabe». «Ah, ¿sí? ¿Y qué es?» «Es la persona que encontró a mi hija cuando estaba perdida, que la cuidó, que la trajo de vuelta sana y salva. Por eso estoy aquí». Don Alejandro se rió, un sonido seco. «Un acto de bondad, sin duda, y ya está pagado. La niña está en casa. Tú y ella pueden seguir con su vida. Esto ya no es asunto tuyo». «Se convirtió en asunto mío cuando usted la ató a un poste», dijo Fernando, dando un paso adelante. Tomás puso la mano en la pistola que llevaba al cinto. «Cuidado, vaquero», gruñó Tomás. Fernando lo ignoró. Miraba a don Alejandro. «Usted busca algo que ella protege, y cree que con miedo o con dinero lo conseguirá, pero se equivoca. ¿Yo me equivoco?» Don Alejandro se levantó, ajustándose los puños de la camisa. «Mira a tu alrededor, Fernando. Todo esto es mío. El poder es mío. Esa mujer guarda algo valioso que no le pertenece. Es un desperdicio. Yo puedo darle un uso provechoso». «No es una cosa, es una promesa», dijo Fernando, y ahora hablaba más fuerte, para que todos los vaqueros que empezaban a congregarse alrededor lo oyeran. «Una promesa que mi hija le hizo. Y cuando mi hija promete algo, yo me convierto en parte de esa promesa, porque mi lealtad es a ella, y ahora también es a la persona que le devolvió la vida. Usted puede tener tierras y dinero, don Alejandro, pero no tiene lealtad, y sin eso, todo lo demás es polvo». Sus palabras quedaron flotando. Algunos de los vaqueros, hombres del pueblo que trabajaban allí por necesidad, bajaron la mirada. Uno de ellos, el joven Javier, que había estado en la búsqueda de Lupita, miró a Annalyn atada, luego miró a Fernando, parado solo frente a don Alejandro. Don Alejandro palideció de furia. «¿Estás dando lecciones de moral tú, un vaquero pobre?» «Soy un padre», lo interrumpió Fernando. «Y eso es más de lo que usted será nunca». En ese momento, Javier dio un paso al frente. Luego otro, se acercó al poste donde estaba Annalyn. «¿Qué haces, idiota?», le espetó Tomás. «Algo que debía hacer hace rato», murmuró Javier.
y con un cuchillo que sacó de su bolsa, cortó las cuerdas que ataban a Nalin. Las manos de Nalin cayeron libres, se frotó las muñecas, sin apartar los ojos de Fernando. Don Alejandro rugió: «Están despedidos, a la calle todos». Pero antes de que pudiera decir otra cosa, se oyeron voces a lo lejos, muchas voces. Por la entrada del rancho llegaba gente, a pie, en carretas. Iba la señora Rosa, don Carlos y muchas otras personas del pueblo. Lupita iba al frente, de la mano de la señora Rosa. No traían armas, traían su presencia. Se detuvieron en el borde del corral, formando un semicírculo silencioso. No decían nada, solo miraban. Eran suficientes. Don Alejandro miró a su alrededor, a sus vaqueros, que ahora se apartaban de él, a la gente del pueblo, unida, a Fernando, firme como una roca, a Nalin, libre. Por primera vez, el hombre poderoso parecía pequeño. «Esto no se va a quedar así», dijo con una voz cargada de veneno. «Volveré, y entonces no habrá palabras que valgan». Se dio la vuelta y entró en la casa grande, seguido por un avergonzado Tomás. La puerta se cerró con un portazo. Un suspiro colectivo salió del pueblo. Javier y otros ayudaron a Nalin a salir del corral. Ella caminó directo hacia Fernando. Se detuvieron frente a frente. «Gracias», dijo Nalin. Era la primera vez que Fernando la oía decir esa palabra. «No me dé las gracias», respondió él. «Fue una deuda». Lupita se soltó de la mano de la señora Rosa y corrió, abrazando a Nalin por la cintura. Luego abrazó a su papá. Los tres quedaron unidos en medio del corral mientras el pueblo los rodeaba. Habían ganado esta batalla. Pero Fernando sabía, al mirar la casa blanca y silenciosa, que la guerra apenas comenzaba. Don Alejandro ahora sabía que el secreto era real y que iba a por él. La gente del pueblo regresó a San Miguel con una sensación rara. Habían ganado, pero el silencio cargado de don Alejandro pesaba más que sus gritos. Esa noche, en la casa de Fernando, los tres no durmieron. Nalin estaba sentada en un rincón, bebiendo un té que Lupita le había preparado. «No podemos quedarnos aquí», dijo, rompiendo el silencio. «Él sabe que la piedra existe. Ahora sabe que estoy vinculada a ustedes. Es cuestión de tiempo antes de que envíe a sus hombres a los cerros a buscar la cueva. Y la encontrarán. No es tan difícil si sabes qué buscar». Fernando asentía. Jugueteaba con el borde de su sombrero. «¿Qué hay que hacer?» «Mover la piedra», dijo Nalin, con seguridad. «Llevarla a un nuevo escondite, uno que él no pueda imaginar». «¿Moverla?», preguntó Lupita, sus ojos abiertos. «¿Pero no es peligroso?» «Es más peligroso dejarla donde está ahora. Él buscará allí primero». Fernando respiró hondo. «¿A dónde la llevaríamos?» «Eso», dijo Nalin, mirándolo directamente, «depende de ustedes. Ya no es solo mi secreto. Es el secreto de Lupita. Y ahora, el suyo. El nuevo lugar debe ser uno que los tres conozcamos. Uno que tenga sentido para nosotros, no para mis ancestros». Fernando pensó. Un lugar seguro. Un lugar que don Alejandro no asociaría con una piedra sagrada. Un lugar en San Miguel. «Hay que ir a la cueva primero», dijo finalmente. «Verla. Entonces decidiremos». Nalin asintió. «Debe ser esta noche, con luna llena. La luz nos ayudará a caminar, pero no tanto como para que nos vean». Prepararon lo necesario. Agua, un poco de comida, una manta para cargar la piedra. Fernando dejó su pistola en casa. Esta no era una misión de fuerza. Lupita, aunque cansada, insistió en ir. «Es mi promesa también, papá». Fernando no discutió, sabía que tenía razón. Salieron cuando la luna llena estaba alta en el cielo, blanquecina e iluminando el desierto con una luz de plata fría. Nalin guiaba. Caminaban en fila, Nalin al frente, Lupita en el medio, Fernando cerrando la marcha. El silencio era total, solo roto por el crujido de sus pasos sobre la tierra seca y las piedras. Caminaron por horas. Fernando, que conocía bien los alrededores del pueblo, se sentía perdido después de cierto punto. Nalin se movía con certeza, doblando entre cactus que parecían iguales, subiendo por lomas suaves. Era como si el desierto fuera un libro y ella supiera leerlo. «¿Cómo no te pierdes?», preguntó Fernando en un susurro, durante una pausa para beber agua. «El desierto no es un lugar para perderse», respondió Nalin, en el mismo tono bajo. «Es un lugar para encontrarse. Cada piedra, cada planta, tiene su lugar. Yo solo recuerdo el camino de regreso a casa». Finalmente se detuvieron al pie de un cerro que parecía una pirámide imperfecta. Nalin se acercó a una pared de roca cubierta de enredaderas secas. Las apartó con cuidado, revelando una grieta apenas visible. «Aquí, tenemos que pasar de lado».
Entraron uno por uno. Dentro, la oscuridad era absoluta por unos segundos. Luego, Nalin encendió una pequeña lámpara de aceite que llevaba. La luz reveló un túnel bajo que se adentraba en la montaña. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. El túnel dio paso a una cámara más grande, y allí, en el centro, sobre una base natural de roca pulida, estaba la piedra. Lupita contuvo la respiración. Fernando se quedó sin palabras. Era un poco más grande que la cabeza de un hombre. No era lisa, tenía facetas irregulares, y desde su interior, como un latido muy lento, emanaba una luz azul. No era una luz cegadora, era suave, como el reflejo de la luna en un charco profundo. Iluminaba toda la cueva con un resplandor tranquilo y frío. «Es más bonita de lo que recordaba», susurró Lupita. Nalin se acercó, puso una mano sobre la piedra sin tocarla del todo. «Esta luz ha estado aquí desde antes de que mi pueblo la encontrara. No sabemos qué es. Solo sabemos que cuando está aquí, el desierto vive. Cuando la movieron una vez, hace muchísimos años, los manantiales se secaron por una década. La trajeron de vuelta y el agua regresó». Fernando se acercó. La luz azul se reflejaba en sus ojos. «¿Puedo?» Nalin asintió. «Toca, ella ya te conoce. Aceptó a tu hija, te aceptará a ti». Fernando extendió su mano callosa. Dudó un instante, luego posó las yemas de sus dedos sobre la superficie de la piedra. No pasó nada espectacular. No hubo rayos ni sonidos, pero una sensación de paz inmensa, profunda, lo invadió. Era como el alivio de quitarse las botas después de un día entero de trabajo bajo el sol, como el sabor del primer sorbo de agua fresca. Como ver a Lupita dormir tranquila. Era una paz que venía de adentro, que le decía sin palabras que esto era importante, que proteger esto era correcto. Retiró la mano. La luz de la piedra pareció brillar un poquito más, solo un momento. «Lo entiendo», dijo Fernando, y su voz era apenas un susurro de asombro. Nalin sonrió, una sonrisa pequeña y rara en su rostro serio. «La mayoría de la gente solo ve una roca rara. Tú sentiste lo que guarda». «Sí», admitió Fernando. «Y ahora sé dónde debemos esconderla. Un lugar que don Alejandro nunca miraría». Lupita y Nalin lo miraron, esperando. «En San Miguel», dijo Fernando, «justo en el corazón del pueblo, donde todas las promesas de los niños viven». Sin más explicación, Nalin envolvió la piedra en la manta gruesa. La luz azul se filtró por la tela, creando un misterioso resplandor. La cargó con cuidado. Era hora de volver, de llevar el corazón del desierto a un nuevo hogar, antes de que el amanecer los delatara. El regreso fue más lento. La piedra envuelta en la manta pesaba más de lo que parecía. Fernando la cargaba con cuidado, sintiendo su calor sordo a través de la tela. La luz azul ya no se filtraba. Nalin había envuelto la manta varias veces. Caminaban ahora con prisa, porque el cielo hacia el este empezaba a clarear. «Cuéntame, Fernando», dijo Nalin, mientras sorteaban un pedregal. «¿Dónde está este lugar del que hablas?» «La vieja ceiba», respondió Fernando, sin dejar de caminar. «En el patio de la escuela». «¿El árbol grande?», preguntó Lupita, que iba entre los dos, luchando contra el sueño. «Sí, donde todos los niños juegan, donde haces tus promesas con tus amigos». «¿Y por qué allí?», inquirió Nalin. «Porque don Alejandro nunca miraría allí», explicó Fernando. «Para él, un árbol en una escuela es algo sin valor. No es una cueva, no es un cerro, es solo un árbol viejo. ¿Y por qué?». Hizo una pausa buscando las palabras «porque» si la piedra es sobre promesas y futuro. ¿Qué mejor lugar que donde los niños aprenden y juegan? Nalin lo miró con esos ojos penetrantes. Asintió lentamente. «Es un buen pensamiento». Llegaron a las afueras de San Miguel cuando los primeros gallos cantaban. El pueblo aún dormía. Se movieron como sombras por las calles vacías, hasta llegar a la pequeña escuela de adobe. En el patio, la gran ceiba extendía sus ramas sobre los columpios oxidados y la cancha de tierra. Fernando puso la piedra en el suelo, al pie del árbol. Las raíces gruesas y retorcidas formaban huecos y cuevas pequeñas. «Aquí», dijo, señalando un espacio entre dos raíces grandes, donde la tierra estaba suelta. «Debemos cavar». Nalin sacó un pequeño pico plegable que llevaba en su bolsa. Entre los dos, Fernando y ella, comenzaron a cavar un hoyo profundo. Lupita vigilaba, mirando hacia las calles por si alguien se acercaba. El hoyo estaba listo. Nalin desenvolvió la manta un poco. La luz azul apareció de nuevo, bañando sus caras cansadas. Con una solemnidad simple, Nalin colocó la piedra en el fondo del hoyo. Luego miró a Lupita.
Tú eres la promesa, pon la primera tierra. Lupita se acercó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer suavemente sobre la piedra que brillaba. Te protegeremos, susurró. Fernando puso otro puñado, luego Nalin. Y entre los tres, fueron llenando el hoyo hasta que la luz desapareció bajo la tierra oscura. Pisotearon la tierra para que quedara plana y esparcieron hojas secas y ramitas encima. Nadie podría notar que algo había pasado allí. El sol asomó por fin cuando terminaron. Se quedaron un momento en silencio, bajo la ceiba. ¿Y ahora qué, Nalin?, preguntó Fernando. ¿Te irás? Nalin miró el árbol, luego el pueblo que empezaba a despertar. No, mi deber era con la piedra. Ahora está a salvo, en un lugar que ustedes eligieron. Mi deber terminó, pero tengo una nueva razón para quedarme. Puso una mano sobre el hombro de Lupita. Si ustedes me lo permiten. Claro que puedes quedarte, dijo Lupita, abrazándola. Puedes vivir con nosotros. Fernando respiró hondo, asintió. Hay una habitación pequeña atrás. Es humilde, pero es seca. Eso es más de lo que he tenido en muchos años, dijo Nalin, y su voz sonaba diferente, más liviana. Ese mismo día, la señora Rosa se presentó en la casa de Fernando. Traía un vestido limpio y una olla de caldo caliente. Para la nueva vecina, dijo, con una sonrisa astuta. El pueblo sabe lo que pasó en el rancho. Sabemos que don Alejandro se fue a Querétaro, furioso, pero también sabemos que aquí hay una persona que necesita un lugar. Y en San Miguel, nadie se queda afuera. Poco a poco, la vida encontró un nuevo ritmo. Nalin se quedó en la habitación de atrás, ayudaba en las tareas de la casa, aprendió a hacer las tortillas de la señora Rosa. Fernando volvió a su trabajo en el rancho, pero ya no sentía la ansiedad al dejar a Lupita. Sabía que Nalin estaba allí, vigilando. Una tarde, Fernando y Nalin estaban sentados frente a la casa, viendo a Lupita jugar con otros niños en la calle. Usted le cambió la vida, dijo Fernando, sin mirarla. A Lupita le dio algo en qué creer más grande que ella misma. Ella me cambió la vida a mí, respondió Nalin. Me recordó que proteger algo no significa solo esconderlo, a veces significa compartirlo para que crezca. Esa noche, después de cenar, Lupita se durmió casi de inmediato, con la cabeza en el regazo de Nalin. Fernando la tomó en brazos y la llevó a su cama. La arropó. Al salir, se encontró con Nalin en la puerta. Gracias, otra vez, dijo ella. No hay que dar las gracias, repitió él. Es familia. Fernando se quedó un momento en la puerta de la habitación de Lupita, viéndola dormir. Su respiración era tranquila, profunda. En su mano derecha aún apretaba con sueño el pequeño pájaro de palma tejido. La promesa estaba a salvo, bajo el árbol de las promesas, en el corazón del pueblo. Y él, Fernando, ya no era solo un vaquero que protegía a su hija, era un guardián, parte de algo más grande, un secreto que mantenía viva la esperanza, enterrada bajo las raíces de un viejo árbol, protegida por la risa de una niña y la fuerza silenciosa de una nueva familia.